Hola, en nuestro informe resumen semanal, en este caso en el informe referido a la semana finalizada el 29 de septiembre de 2017, analizamos el comportamiento que tuvieron los índices de bolsa, de las principales bolsas a nivel global, donde podemos observar de que fue una semana positiva en prácticamente todos los mercados analizados, con excepción del índice Bovespa, que finalizó con una caída del 1,45%, el índice Hansen con una caída del 1,17%. Por el lado de las alzas, la principal alza estuvo en todos, por supuesto, medidas en sus monedas de origen. En el caso de Argentina, con un Merval que subió un 4,34%, lo mismo con Russell 2000, que índice de pymes de Estados Unidos, donde la suba fue del 2,76%, y el índice DAX de Alemania con una suba del 1,88%. A la hora de analizar los ETF referidos a monedas, si analizamos el comportamiento del ETF SUP referente del dólar index, vemos que el dólar se apreció en relación a las canastas de monedas, donde podemos observar un comportamiento que no venía sucediendo con estas características ya de hace bastantes semanas. Si bien la semana previa pareció haber ya mostrado una pequeña reacción a la apreciación. Si comparamos ya el dólar con diferentes monedas, vemos en el gráfico inferior izquierdo que el euro, al igual que el yen en el superior izquierdo y la libra esterlina en el superior derecho, todos tuvieron leves depreciaciones en relación al dólar. Si continuamos analizando las otras variables, vemos que prácticamente todas las monedas, con excepción del franco suizo, donde en el gráfico inferior izquierdo vemos que hubo una pequeña suba, una pequeña reacción positiva en relación intrasemanal, pero que prácticamente vemos que el dólar fue uno de los ganadores en esta semana que pasó. En referencia a los ETFs referidos a commodities, vemos que uno de los commodities que finalizó al alza, se podría decir prácticamente el único, fue el caso del petróleo con su ETF uso, donde vemos que en el gráfico inferior izquierdo, si bien tuvo una semana positiva en relación a la apertura y ayer a la semana previa, vemos que testeó una media de 30 semanas, la cual no logró romper. Lo que hay que ver en esto es un punto clave, ya que si no será así podríamos estar esperando un ajuste hacia la caída en el caso del petróleo. En relación a los ETFs de la plata, el gráfico superior izquierdo como el del oro, el inferior derecho, vemos que, como era de esperar, una apreciación del dólar terminó haciendo que las cotizaciones de estos activos cayeran. Si analizamos otros ETF, más que nada los commodities agrícolas, vemos que en el caso de la soja, en el gráfico inferior izquierdo, testeó medias móviles y finalizó con una semana de caída, lo mismo que ocurrió con el trigo, que prácticamente no tuvo cambio, y el maíz finalizó con una leve suba en relación a la semana previa. Pero lo que sí podemos observar entonces es que este fortalecimiento del dólar ha afectado o está afectando prácticamente no solo a las monedas, sino a cotizaciones de muchos de los commodities, que, como siempre ocurre cuando este activo se aprecia, finaliza con un comportamiento opuesto en muchos commodities de cobertura. Analizando el comportamiento del mercado local, si analizamos lo ocurrido con los mercados activos de renta variable, vemos que el Merval en dólares finalizó con una suba del 3,80%, mientras que el índice de activos argentinos subo, es decir, aquí que mide casi todos los activos de renta variables que figuran en el panel, tanto general como el IES, tuvo una suba de 3,85%, es decir, un poco todo por debajo de la suba en pesos, estuvo por encima del 4%, lo que empieza a mostrar que también el peso, en consonancia con lo que ocurrió con el mundo, tuvo una pequeña depreciación con el dólar. Si analizamos principalmente con a qué sectores fueron los más beneficiados, vemos que las alzas estuvieron en el sector de generación de energía con una suba intersemanal del 15,14%, lo mismo que el sector de construcción con un 9,59% y manufactura de origen industrial con un 9,21%, si bien hubo otros sectores que tuvieron sumas muy por encima de lo que se está acostumbrado en el mercado. Por otro lado, si las caídas estuvieron básicamente el sector siderúrgico con el 0,07%, alimentos y bebidas 1,4% e inmobiliario con un 2,24% de caída. Algunas de las tasas, vemos que fue una semana en la cual la tasa interbancaria, el BAIBAR, tuvo una caída de 160 puntos básicos, es decir, luego de las licitaciones de letras tuvo una caída.
La tasa Badlar, es decir, por depósito de plazo fijo de más de 1 millón, tuvo una caída de 6 puntos básicos, mientras que la de plazos fijos a 30 días se posicionó al 19,47% con una suba de 22 puntos básicos. Ya por el lado de los activos de renta fija, vemos que fue una semana positiva para los activos en dólares. Gran parte de los activos tuvieron una mejoría en su cotización y por lo tanto la curva tendió a trasladarse hacia abajo en casi todos los segmentos. En el caso de DolarLink, básicamente las mejorías estuvieron en los tramos más cortos de la curva, donde vemos que la línea amarilla tuvo un traslado hacia abajo, por lo tanto mejoran las cotizaciones. Las tasas de bonos argentinos en pesos fija básicamente no tuvo cambio, mientras que en tasa variable hubo algunas mejorías en algunos activos, mientras que otros se perjudicaron en cuanto a su cotización. Mientras que en los bonos en SER sí tuvimos así un comportamiento quizás un poco negativo para este sector. Fue uno de los sectores donde hubo un poco de caída en su cotización y por lo tanto incrementos en sus exigencias o en sus rendimientos. Bueno, esto fue un poco lo que ocurrió en una semana donde los activos de renta variable tuvieron un comportamiento superlativo, donde se puede observar un gran ingreso de flujo de capitales en cuanto a este segmento. Estamos hablando de que hubo días con cercanos a los 900 millones de pesos o casi a los 1.000 millones de pesos invertidos en este sector, lo que le da en definitiva un importante comportamiento ascendente de este mercado, que esperemos que por lo menos un par de semanas se continúe con este comportamiento. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la próxima semana.